En lo profundo de los Pirineos españoles, envuelto en bosques antiguos y velado por la niebla, se encuentra un lago diferente a cualquier otro. Los lugareños lo conocen como el lago que nunca duerme. Es un lugar de inquietante belleza, que alberga secretos tan profundos y oscuros como sus aguas. Abundan las leyendas, susurradas de generación en generación, pintando un escalofriante retrato de un lugar donde el velo entre nuestro mundo y lo desconocido se vuelve tenue. De día, el lago revela una fachada pintoresca, una escena tan serena que parece casi de otro mundo. El agua es un espejo que refleja las imponentes montañas que lo acunan, creando una simetría perfecta que es a la vez fascinante y relajante. El cielo es de un azul brillante, salpicado de nubes blancas y esponjosas que se desplazan perezosamente, proyectando suaves sombras sobre el agua. La luz del sol baila sobre su superficie, reflejando los imponentes picos que custodian sus orillas. Los rayos del sol crean un deslumbrante despliegue de luces y sombras, haciendo que el agua brille como un lecho de diamantes. Es una vista que captura el corazón y calma el alma. Un momento de belleza pura y absoluta. El canto de los pájaros llena el aire, una sinfonía de la tranquilidad de la naturaleza. Las melodías de varias aves se mezclan, creando una banda sonora armoniosa que realza el ambiente pacífico. Cada nota parece hacerse eco de la serenidad del lago, contribuyendo a la ilusión de un paraíso perfecto e intacto. Uno podría fácilmente dejarse llevar por una falsa sensación de seguridad, cautivado por el paisaje idílico. El suave chapoteo del agua contra la orilla, el susurro de las hojas con la suave brisa y el lejano canto de la vida silvestre contribuyen a una sensación de calma casi hipnótica. Pero bajo la superficie se agita una corriente de inquietud. El agua, aunque clara y atractiva, esconde profundidades misteriosas y premonitorias. Existe la sensación de que algo acecha fuera de la vista, un mundo oculto bajo el plácido exterior que insinúa secretos olvidados hace mucho tiempo. El agua, engañosamente clara, parece guardar recuerdos antiguos, secretos susurrados por el viento. Cada onda en la superficie cuenta una historia. Cada remolino de la corriente es un recordatorio de las profundidades ocultas del lago. Es como si el propio lago estuviera vivo, un ser sensible con una historia que se remonta a través de los siglos. A medida que el sol comienza a descender, proyectando largas sombras sobre el agua, se produce un cambio palpable. Los vibrantes colores del día dan paso a los tonos más suaves del crepúsculo, y el lago adquiere un carácter diferente. La escena, antes brillante y alegre, se tiñe de una sensación de melancolía, un recordatorio de la naturaleza fugaz del tiempo. El aire se vuelve pesado, cargado con un peso invisible. Una niebla comienza a elevarse de la superficie del agua, envolviendo el lago en un velo etéreo. Las aguas, antes claras y atractivas, ahora parecen misteriosas e impenetrables, y la atmósfera se carga de una tensión casi tangible. El canto de los pájaros se desvanece, reemplazado por un silencio inquietante. Las alegres melodías que antes llenaban el aire han desaparecido, dejando un vacío que se llena de una quietud espeluznante. Es como si el propio lago contuviera la respiración, esperando que algo suceda, y el silencio se vuelve casi ensordecedor en su intensidad. El lago, antes atractivo, ahora parece palpitar con una energía que provoca escalofríos. El agua, que antes brillaba bajo la luz del sol, ahora parece moverse con vida propia, creando patrones y formas que son a la vez fascinantes e inquietantes. Es una transformación bella y aterradora, un recordatorio de la doble naturaleza del lago. Es como si el alma misma del lugar despertara al caer la noche. El lago, ahora bañado por el suave resplandor de la luna, adquiere un aspecto casi de otro mundo. Las sombras bailan sobre la superficie del agua, y el aire se llena de una sensación de misterio y asombro. Es un lugar encantador y a la vez inquietante, una verdadera ilusión del amanecer. Corría el año 1984. Era una época en la que el mundo estaba al borde del cambio, con la tecnología avanzando rápidamente y la sociedad lidiando con nuevas realidades. Sin embargo, en el pequeño y aislado pueblo junto al lago, la vida seguía ajena al mundo exterior. Los aldeanos vivían vidas sencillas, sus rutinas dictadas por los ritmos de la naturaleza y las estaciones. Miguel,
un pescador experimentado que conocía el lago como la palma de su mano, se aventuró a pescar una noche, como había hecho innumerables veces antes. Su barca, una embarcación pequeña pero robusta, había sido su compañera durante años. El lago era su santuario, un lugar donde encontraba paz y soledad, lejos de las preocupaciones de la vida cotidiana. La noche era extrañamente tranquila, el aire denso de anticipación. La luna proyectaba un brillo plateado sobre el agua, creando una atmósfera casi de otro mundo. Los únicos sonidos eran el suave chapoteo de las olas contra la barca y el ocasional canto de un ave nocturna. Miguel sintió una extraña inquietud, una sensación de que algo no iba bien, pero lo descartó como mera superstición. Pasaron las horas, pero Miguel no regresó. Su familia se preocupó. Su inquietud se convirtió en miedo a medida que avanzaba la noche. Sabían que Miguel era un pescador hábil, pero el lago tenía sus peligros, y la idea de que estuviera allí solo era inquietante. Los aldeanos se reunieron en el muelle, con los rostros grabados de preocupación, mientras esperaban cualquier señal de él. Amaneció, pintando el cielo con tonos rosados y anaranjados, pero Miguel seguía desaparecido. La belleza del amanecer pasó desapercibida para los aldeanos, con el corazón apesadumbrado por el temor. El lago, normalmente fuente de vida y sustento, ahora parecía ominoso y premonitorio. Las aguas tranquilas ocultaban secretos, y los aldeanos solo podían esperar que Miguel regresara sano y salvo. Se organizó un grupo de búsqueda. Hombres y mujeres, jóvenes y viejos, se reunieron con el rostro decidido. Llevaban linternas, cuerdas y otras herramientas, listos para recorrer el lago y sus alrededores. El sentido de comunidad era fuerte, pero también lo era el temor de que algo terrible le hubiera sucedido a Miguel. Recorrieron el lago y los bosques circundantes, con el corazón oprimido por una creciente sensación de temor. La búsqueda fue exhaustiva. La gente gritaba el nombre de Miguel con la esperanza de obtener una respuesta. El bosque, normalmente un lugar de belleza, ahora parecía oscuro y amenazante. Cada crujido de hojas, cada chasquido de una rama, aumentaba su ansiedad. Días después, la pequeña barca de pesca de Miguel fue encontrada volcada cerca del centro del lago. La vista de la barca vacía provocó un escalofrío en los aldeanos. Era como si el propio lago se lo hubiera tragado entero. La barca, antes símbolo del sustento de Miguel, ahora flotaba sin rumbo, un inquietante recordatorio de su ausencia. Su cuerpo apareció poco después, con extrañas marcas, como arañazos que parecían desafiar toda explicación. Los aldeanos estaban horrorizados. Las marcas no se parecían a nada que hubieran visto antes, y no podían comprender qué las había causado. Empezaron a circular susurros de fuerzas oscuras y antiguas maldiciones, lo que aumentó el misterio y el miedo. Los aldeanos susurraban sobre fuerzas invisibles, sobre entidades antiguas que acechaban en las profundidades, pero no se encontraron respuestas. El lago, antes fuente de vida y alegría, se había convertido en un lugar de miedo y recelo. Las teorías y los rumores se extendían como la pólvora, pero la verdad seguía siendo esquiva. El misterio de la muerte de Miguel proyectó una larga sombra sobre el pueblo. La desaparición de Miguel siguió siendo un escalofriante recordatorio de la naturaleza siniestra del lago. Los aldeanos siguieron con sus vidas, pero el recuerdo de aquella fatídica noche persistía. El lago, con su superficie tranquila y sus profundidades ocultas, guardaba secretos que nadie podía desentrañar. Y así, la historia de Miguel pasó a formar parte de la tradición del pueblo, un relato inquietante de las sombras de 1984. Historias de fenómenos inexplicables han circulado durante décadas. Los lugareños hablan de extrañas luces que bailan sobre la superficie del agua, parpadeando como llamas etéreas. Algunos cuentan haber oído susurros incorpóreos llevados por el viento, fragmentos de conversaciones en lenguas desconocidas. Otros describen la sensación de ser observados, una presencia invisible que sigue cada uno de sus movimientos. Las marcas en el cuerpo de Miguel desafiaban toda explicación. No eran los cortes limpios de una hélice de barco, ni las heridas dentadas infligidas por un animal. Estas eran diferentes, como arañazos de algo afilado, casi esquelético. Los médicos estaban desconcertados. El informe de la autopsia no fue concluyente, lo que solo aumentó el misterio que rodeaba la muerte de Miguel.
Los susurros de lo sobrenatural se intensificaron. Algunos susurraban sobre una criatura mítica, un demonio acuático que, según se decía, habitaba el lago, guardando ferozmente sus secretos. Otros hablaban de que el lago era un portal, un punto débil donde los límites entre los mundos se difuminaban. La mente racional luchaba por comprender lo inexplicable, dejando una persistente sensación de inquietud. Los pescadores, con los rostros marcados por años de lucha contra los elementos y de enfrentarse a los misterios de las profundidades, llevan mucho tiempo compartiendo relatos sobre las peculiaridades del lago. Estos hombres que han pasado incontables horas en el agua, conocen cada una de sus ondas y corrientes. Hablan de repentinas bajadas de temperatura cerca del centro del lago, un fenómeno que desafía toda explicación. El aire se enfría y una densa niebla se extiende, envolviendo los alrededores en un silencio espeluznante. Las voces de los pescadores bajan a un susurro mientras relatan estos momentos. Sus ojos reflejan una mezcla de miedo y reverencia. Describen una quietud antinatural que descendía, silenciando incluso el suave chapoteo de las olas contra sus barcas. Es como si el propio lago contuviera la respiración, observando, esperando algo desconocido. El agua, normalmente llena de vida, se convierte en una superficie de espejo, reflejando el cielo y los árboles circundantes con una claridad casi sobrenatural. Los pescadores sienten una presencia, un observador invisible que parece acechar justo debajo de la superficie. Hablan de sombras que se mueven en las profundidades, vislumbres de algo que no debería estar allí. Era como si el propio lago contuviera la respiración, observando, esperando. Sus historias, a menudo descartadas como cuentos fantásticos o trucos de la mente, adquirieron un escalofriante significado tras la desaparición de Miguel. Miguel, un pescador experimentado, desapareció sin dejar rastro una mañana de niebla. Su barca fue encontrada a la deriva, vacía, sin signos de lucha ni de juego sucio. Los aldeanos, que habían conocido a Miguel toda su vida, estaban conmocionados. Grupos de búsqueda peinaron el lago y sus orillas, pero no se encontraron pistas. El lago, antes fuente de sustento y vida, se convirtió en fuente de miedo y inquietud. Empezaron a circular susurros de maldiciones y espíritus antiguos, y los relatos de los pescadores ya no se descartaban con tanta facilidad. La reputación del lago se oscurecía con cada día que pasaba. Algunos pescadores se negaban a salir al agua, sus barcas quedaban abandonadas en la orilla. Otros, impulsados por la necesidad, se aventuraban a salir, pero siempre con una sensación de temor. La antes bulliciosa orilla del lago se volvió inquietantemente silenciosa, el aire denso de temores no expresados. Sin embargo, su atractivo seguía siendo fuerte, atrayendo a curiosos y escépticos por igual a sus enigmáticas orillas. Llegaban turistas con la esperanza de vislumbrar el misterioso lago y escuchar de primera mano las historias de los pescadores. El lago, con su serena belleza y sus profundidades ocultas, seguía cautivando y aterrorizando a partes iguales. Los ecos en el agua, tanto reales como imaginarios, dejaban una huella indeleble en todos los que se encontraban con ellos. El verano de 2007. Pasaron los años y el lago pareció volver a una incómoda tregua con los aldeanos. Las historias se convirtieron en folclore local, cuentos con moralejas susurrados alrededor de las fogatas. Sin embargo, el lago estaba lejos de haber terminado. En el verano de 2007, un grupo de 7 jóvenes amigos, rebosantes de bravuconería juvenil y sed de aventura, decidieron acampar junto a la orilla del lago, atreviéndose a tentar a la suerte. Descartaron las historias como meras leyendas. Sus risas resonaban en la noche, un contrapunto discordante a la silenciosa vigilia del lago. El único superviviente. A la mañana siguiente, solo quedaba uno. Su nombre era Pablo. Salió del bosque con los ojos desorbitados por el terror, la ropa rasgada y la mente aparentemente fracturada. Solo podía pronunciar frases fragmentadas, relatos inconexos de figuras sombrías y gritos escalofriantes. Hablaba de que sus amigos eran arrastrados a las profundidades, empujados bajo la superficie por manos invisibles. Pablo, antes lleno de vida y risas, nunca volvió a ser el mismo. La experiencia lo dejó marcado, tanto física como mentalmente.
Se negó a hablar de aquella noche. Su silencio decía mucho sobre los horrores que había presenciado. El lago se había cobrado 6 almas más, sus risas silenciadas para siempre por las profundidades. Las garras del lago. El lago que nunca duerme sigue guardando sus secretos. Sigue siendo un enigma, un lugar donde lo natural y lo sobrenatural se entrelazan, desafiando la lógica y la explicación. ¿Es un lugar de energía malévola, un vórtice de fenómenos inexplicables, o simplemente una hermosa, pero implacable, fuerza de la naturaleza? El lago se erige como un centinela silencioso. Sus profundidades guardan las respuestas a preguntas que quizá nunca nos atrevamos a formular. Es un lugar que repele y atrae a la vez. Un inquietante recordatorio de la inmensidad de lo desconocido que se encuentra más allá de nuestra comprensión. ¿Una noche en el lago? ¿Te atreverías a pasar una noche junto a sus orillas, arrullado por el suave chapoteo del agua contra las rocas? ¿Serías lo suficientemente valiente como para contemplar su superficie espejada, sabiendo que en algún lugar debajo, algo antiguo e insondable podría estar devolviéndote la mirada? El lago que nunca duerme espera. ¿Responderás a su llamada?